¿Cómo se gana? ¿Qué peón corona? ¿Quién me responde inmediatamente? O sea, fíjense que con todo el conocimiento que nosotros tenemos ya, nosotros ya observamos esto y se nos facilita. Esto ya para mí es totalmente conocido. Totalmente conocido. ¿Cuál es la idea? ¿Qué se esconde detrás? ¿Qué subyace detrás de este final? Eso ya es algo importantísimo porque no estoy improvisando. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el método que vamos a ocupar acá y cómo se va a ganar? ¿Y qué peón va a coronar? ¿Quién se anima? Es un final básico, o sea, un final ya simple. Quizás no tan básico, pero sí un final simple, o sea, porque ya esto lo hemos visto en los otros finales. Cuando nosotros tenemos una base, empezamos a replicar los conceptos aprendidos. En un final vamos a poder ocupar un tipo de estrategia, en otro final vamos a ocupar otra. En un final vamos a ocupar triangulación, en otro vamos a ocupar señuelo, en otro vamos a ocupar, no sé, el final que sea. Vamos, ¿quién se anima acá? Aquí lo que hay que hacer es primero crear un señuelo para que Rey vaya por allá. Ok, ya, Y, y ahí eso ve, sería. y luego luego nos vamos a ir por los peones del flanco de Rey. Okay, Pero tal vez se cambie el de F y el de G y el de H pueda quedar libre. ya, pero ¿cuál peón corona acá? El de H. Tú, el de H podría ser, ya. Podría, la verdad, que podría coronar el de H, el de G o el de F, lo más probable. Cualquiera de esos podría coronar. Aquí, fíjense que es importante. Nosotros visualizamos el final e inmediatamente ya sabemos para dónde vamos. No estamos improvisando, ni estamos simplemente diciendo, chuta, vamos a ver qué hacemos con lo que. No, aquí ya clarita, ustedes observaron y te dijeron aquí, 2 contra 1 en el flanco de dama, señuelo. Y así de simple se soluciona al final. Vamos, veámoslo rapidito. Porque como esto es un final más o menos simple. Ya, rey F1, tengo que traer al rey. 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 Ya, un concepto simple es siempre como dice capa blanca. ¿Cuál es el peón primero que se mueve? Dice capa blanca. ¿Se acuerdan ustedes? El que está libre, ¿no? El B en este caso, ¿no? Eso, el que no tiene nadie enfrente, ¿cierto? Claro. Eso aparece en el famoso libro de capa blanca, ¿cierto? Es el libro de principios del siglo XX, un libro que tiene el... O sea, cada vez que tú tengas que mover un peón, voy a mover el peón que no tiene nadie enfrente. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma de asegurarme que voy a poder generar un peón pasado. Si yo lo hago al revés, ¿qué pasó ahí? Un peón detiene a dos. Y eso, desde el punto de vista económico, todo le favorece a las negras. Un puro peón está deteniendo a dos. Esto, que es bastante simple y ya bastante casi obvio, en un momento, cuando tú estás jugando una partida, tienes que tenerlo súper clarito. Porque te mandas un movimiento. Imagínense que yo me hiciera un movimiento como a 4 y resulta que ahora el señuelo se me complica. Inmediatamente el señuelo se me complica porque la gracia de tener 2 contra 1 es que uno pase. Entonces, claramente este concepto de señuelo parte con el B4. ¿Por qué no parte con el B3? Porque mientras más arriba esté mejor, pues si no hay problema, si el rey no me lo puede atacar. Entonces simplemente ahora quiere pasar por C4. Yo obviamente le digo que no. No te voy a permitir. F5, F4. Acá, acá. Acá y acá. Y ahí tenemos un 2 contra 1 en el flanco dama. Aquí está el señuelo, clarito. Entonces ahora lo único que necesito es que se cambien. Fíjense qué importante. Si yo no lo cambio, existe una posibilidad que él se meta, cuando mi rey se vaya a comer los peones del flanco de rey, él se puede querer venir a comer lo del flanco de dama, y ahí se puede armar un tema de el que llegue primero. Nosotros vamos a tratar en lo posible de evitar las carreras de reyes. Cuando haya carrera, habrá carrera, no podemos evitar. Pero sí lo vamos a evitar desde el punto de vista teórico, práctico, en el sentido de voy a tratar de entrar en un final que yo conozca el resultado de forma lo más clara posible. O sea, si yo puedo anular el contrajuego de mi rival, lo voy a hacer. ¿Qué significa? Que en vez de dejar un 2 contra 1 acá, es más fácil para las blancas cambiarlo. Cambiarlo. Inmediatamente. Ahora, rey de 4. Y aquí está el mismo concepto que hemos estudiado, que se replica en todos los otros finales que hemos visto. O sea, fíjense, estamos hablando que el rey no va a poder llegar a defender sus propios peones. Y para eso necesitamos el señuelo.
el negro se coloca en oposición y me dice, no, no te voy a dejar pasar. Ok, está bien. Como tú no me vas a dejar pasar, yo avanzo el señuelo. Ahora, da lo mismo que haga A5 porque ya el peón está pasado. No se puede comer el A4 porque corona primero, ¿cierto? El peón B. Entonces, da exactamente lo mismo. Eso fue importante para la blanca porque ya se cambiaron los peones. Y el señuelo, que la mayoría de las veces no corona, lo que se utiliza es simplemente que sirva de obstrucción, ¿cierto? Que moleste, que gaste tiempo y recursos en rival. Ahora sí, no le queda otra. Y ahora pasé. Se acabó. Así de simple. O sea, observo la posición e inmediatamente trazo todo el final. Entonces, si yo tomo esta posición y digo, no, es interesante, voy a partir con H4. Ahora, explícame, ¿para qué H4? A ver, dame una explicación. No, porque interesante. No, no, si no hay que reinventar la rueda, aquí ya está clarito. Aquí tenemos un 2 contra 1 en el flanco de dama. Preocúpate de generar un señuelo y posteriormente te vas para el otro lado. Así de simple. Vamos. ¿Cómo gano esta posición? Ustedes nosotros ya tenemos 3 clases de conceptos básicos de finales. Lo que estamos tratando ahora es replicar esos conceptos ya en posiciones más o menos ya tipo, o sea que podríamos replicar uno de los cuantos conceptos que tenemos. ¿Cuál sería la forma, aquí mueven las blancas, de ganar esta partida? Concepto, puro concepto, no me digan movimiento, dime concepto, que tengan relación. Señuelo nuevamente, ¿o no? Ajá, señuelo. Ya, pero eso me falta algo ahí. Pero primero hay que bloquear los peones de negras primero para que no pasen. Ya, Bueno. eso es determinante, porque él también tiene una mayoría en el flanco de dama. Él puede crear otro señuelo. Eso. Y eso va a ser tablas. Entonces ahí nos damos cuenta que si el negro tiene una mayoría en el flanco de dama y yo tengo una mayoría en el flanco de rey, aparentemente cada uno va a llegar a quedar con un peón en su flanco. Y eso se nos acerca obviamente a una posición de tabla, porque si cada uno corona en un peón, obviamente no voy a poder ganar. Entonces aquí es donde está la gracia, que yo pueda visualizar el final y replicar el concepto. Intenten hacer eso. Ahora, uno puede decir, sí, hijo, pero en una partida de 3 minutos, ¿cómo lo hago? Sí, pero el problema está en las que son partidas de 3 minutos. Por eso lo ideal es que cuando esto se calme un poco, vuelvan a jugar torneos pensados y puedan realmente aplicar un concepto en un final. Que se sienten, miren la posición y digan, ¿esto a qué se parece? Pero si obviamente esto está a 3 minutos pasa cualquier cosa. Pues. Y es uno de los problemas que me presenta el jugar tanto Blitz, que me termina automatizando muchos conceptos que realmente si no me los sé de memoria, termino jugando cualquier cosa. Acá entonces, el blanco tiene un 2 contra 1 en el flanco de rey. Inmediatamente eso me huele a señuelo. Inmediatamente. Pero, si visualizo para el flanco de dama, me doy cuenta que hay un 3 contra 2. Entonces, la tarea de las blancas es neutralizar el flanco de dama y posteriormente traspaso el señuelo en el flanco de rey. Necesito imperiosamente que quede material en el flanco de dama. ¿Por qué? Porque el señuelo sabemos lo que significa. El señuelo generalmente lo que se va a hacer, se va a inmolar, ¿cierto? Se va a sacrificar. Si se cambiaran los peones en el flanco de acá, uno podría decir entonces, ¿qué voy a poder comerme cuando el rey se traslade para el flanco de dama? Tiene que quedar material. Veamos entonces el procedimiento. Entonces el primer movimiento es bastante simple, sería A5. Lo que hace el A5 es neutralizar dos peones. Si el peón de A5 neutraliza A6 y B7, significa que dos peones están neutralizados por uno solo. ¿Qué pasa con eso? Que ahora el peón de B neutraliza al de C. O sea, aquí estaría pasando que las blancas con menos recursos están bloqueando a una mayoría de peones en el flanco de dama. Eso es totalmente a favor, obviamente, de las piezas que tienen desventaja en ese flanco. Cosa que no pueden hacer las negras en el flanco de rey, porque obligatoriamente ese 2 contra 1, uno va a pasar, que es el señuelo. Veamos. Veamos otras opciones. Si rey C7, avanzo nuevamente. ¿Cuál de los dos peones? Capa blanca, ¿cierto? Siempre el peón que no tiene nadie enfrente. Si alguien tiene alguna consulta, la dice. Entonces, partimos siempre con el peón que no tiene nadie enfrente. Ahora él hace el B6
tomo, tomo, y ahora H4. Acá, acá. Y ahora inmediatamente trazo la diagonal de la regla del cuadrado, porque eso ya es algo totalmente para nosotros conocido. Y el problemita radica en que si juego peón por peón, el rey logra inmediatamente entrar al cuadrado. Y ahora sí que la posición se me complica totalmente, ¿eh? ¿Qué es lo correcto? Hacer H5. Del momento que hago H5, el cuadrado lo trazo nuevamente y quedo acá. Queda un cuadrado, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el rey negro no puede entrar al cuadrado y tampoco puede coronar ninguno de sus peones. Así que las blancas ganan inmediatamente. Vuelvo. A5. Rey E7. Rey F2. Rey E6. Peón pasado, ¿cierto? Siempre que no tiene nadie enfrente para poder generar el señuelo. Rey. No puedo dejar que tampoco el rey se meta tanto. C5. El único peón que puede mover en el flanco de dama, porque los otros dos peones están paralizados, bloqueados por el peón de A5. O sea, lo que está haciendo el peón de A5 es maravilloso en el flanco de dama. Está bloqueando a dos peones. Y ahora, B3. Acá, H4. Entonces, si C4 tomo y nuevamente aplico la misma idea. G5, H5 y llegue primero a coronar. Rey. ¿Por qué en el fondo voy con el rey a flanco dama? Porque yo sé que en el flanco rey no va a coronar. La mayoría de las veces, considerando que es un señuelo, lo que va a pasar es que ese peón se lo van a, simplemente, se lo van a capturar. Entonces, el rey se va a donde tiene que irse, que es el flanco de dama. ¿Cuál de los dos peones va a coronar? Es muy probable que corone el A o el B. Listo. Y ahora me está comiendo el peón. Y ahora fíjense la diferencia. Por eso es tan importante que en el otro ejemplo decía, es importante que tenemos que matar al peón H, en este caso el de H6, para que no quede ninguna tipo de opción que él pueda venir y coronar él también. Un ejemplo, si yo me coloco acá, viene acá, acá, y esto empezamos con una carrera. Esto es lo que hay que evitar. O sea, hay posiciones que no vamos a poder evitar, pero traten en lo posible de manejar ustedes dentro de lo factible todas las variables. En este caso, que esto se podía evitar tranquilamente. Fíjense. Y ahora entramos en esto. Y este final lo ganan las negras, porque ese peón, el peón caballo, no, en séptima se pierde. Entonces, fíjense la diferencia. Como en un momento determinado puedo terminar jugando una posición totalmente de forma distinta. Cuando me hace rey F4 le digo no. Ok, ahí sí. Ahí está el señuelo. El objetivo del señuelo es ese. Inmolarse. Sacrificarse. Se cambia en G5, no hay problema. Ahora me hace H5, peor, porque corono inmediatamente, porque el rey por detrás no me puede detener. Ahora, que los tres ejemplos de Reti que vimos, que el rey detiene a los peones por atrás, eso es casi una magia de Reti, porque realmente casi en ninguna otra posición un rey por atrás va a poder detener un peón. En este caso puntual tiene que tomar, tomo, y lo logró. El señuelo ha logrado su objetivo, que es tomar al rey y trasladarlo a un flanco donde ahora ya no tiene nada que hacer ahí. Y ahora en la lucha por el flanco opuesto, resulta que el rey está totalmente perdido. Listo. Y ganamos otra posición. ¿Qué pasa en este final? ¿Se gana? ¿Se empata? ¿Cómo se gana? Aquí ganan blancas. ¿Por qué ganan las blancas? A ver. Porque primero hay que primero sacar al rey al centro, por lo que nuestro oponente no lo va a contestar. Estoy viendo que vamos a perder posición, pero podemos recuperar después de perder un tiempo. Y cuando a él le toque, nos vamos a infiltrar en el territorio enemigo. Sí, pero te falta algo aquí, falta algo en esa explicación, falta una palabra clave ahí. Si sin esa palabra clave yo no gano este final. ¿La oposición? No. Tiempo de reserva. Tiempo de reserva. Maravilloso tiempo de reserva.
Cuando el peón negro está en F5 y en G6, nuevamente este peón está haciendo el mismo trabajito que el ejemplo anterior. Un solo peón está controlando dos. La problemática de eso que me genera que ninguno de los dos peones lo puedo mover. O sea, F5 no se puede mover, que es obvio, y G6 me lo van a comer. Entonces resulta que ahora el otro peón está en H5. Significa que cuando mueva H4 me lo van a comer. Esta posición es clave que ganan las blancas. ¿Por qué? Porque tienen el peón de H2 no se ha movido. Y cuando él me haga la oposición a mí, yo le digo, ok, me lograste la oposición, excelente. Ahora, espérate, H3, te toca. Estoy generando un tiempo de reserva y eso en los finales no cae del cielo. Esto no, oye, qué suerte tengo. No, no. O sea, el jugador planifica, se traza una imagen de cómo debería llegar a un final. O sea, inmediatamente cuando él coloca ese peón ahí, dice, voy a dejar este peón acá, pensando que en algún momento, en un final de peones, podría derivar esto a hacer un tiempo de reserva. Entonces, es un detalle, pero crucial para poder ganar la partida. Todo lo otro está bien, la regla de la oposición está bien, él va a tratar de pasar, él te va a evitar que pases todo. ¿Vamos a llegar a la oposición? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que va a marcar todo esto es el famoso tiempo de reserva. Con eso yo lo puedo explicar. Ahora, si ustedes se ponen a pensar ahora, podríamos tranquilamente pasar el ejemplo y simplemente calcularlo de forma mental, porque esto ya cuando él se coloque en oposición, tiempo de reserva, me meto. Y el meterse en el territorio de las negras significa comerse todo. Así de simple. Entonces, lo que nos necesitamos nosotros es familiarizarnos con los ejemplos. Por eso yo les recomiendo, cuando nosotros vimos el primer mes, vimos finales de torre, y el segundo pudimos seguir finales de torre. Si ustedes cambian todos los meses de tema, nunca lo van a lograr asimilar bien. Es un consejo, humilde consejo que les doy yo. Traten por lo menos, traten de mantener un tema el mayor tiempo posible para que puedan indagar más, entrar más. Si ustedes ven un tema todas las semanas, se van a complicar. Te lo digo porque eso está demostrado. Por ejemplo, este otro mes veamos otro final. Sí, ya, ¿y cómo lo voy juntando? Sí, no, porque ya vimos finales de peones. Sí, pero que las clases que vimos finales de peones son las finales básicos. O sea, la gracia es poder ahora poner en práctica todos esos conocimientos básicos. Y para eso, ¿qué sería lo ideal? Trabajar un mes más otro final de peones, donde podamos aplicar esos mismos conceptos estratégicos básicos de finales, pero ya en partidas reales o en ejemplos. ¿Me entienden? Ahí estamos relacionando los finales y eso nos va a entregar un poquito más de conocimiento específico de un tema. Veamos la solución. Empieza el blanco. Ya estoy en oposición, fíjense. Veamos aquí algunas opciones. F6 acá, G5. El negro hace G5. H4. Ahora, fíjense un tema crucial acá. Miren cómo están los reyes. Están en diagonal, separados, ¿cierto? Por una casilla. Y eso es un concepto que también visualizamos en los finales que vimos. Decíamos que cuando me coloco en diagonal, separado por una casilla, es como la posición ideal, ¿para qué? Para ganar la posición. Es un ejemplo. Si G4, acá, y ahora, ¿dónde debería él tratar de estar? En F5. No se puede colocar sobre su peón. ¿Qué significa? Que pierdo la posición. Fíjense que no me coloco acá, por acá. Y ahora igual podría tener rey E5. Pero el concepto básico siempre va a ser la diagonal. Y ahí sí. Y obviamente él empieza a retroceder y yo empiezo a comer sus peones. La otra opción es rey F6, rey D4, nuevamente, ¿cierto? Diagonal. Acá, H4. Y ahora, ¿por qué hago H4? ¿Por qué ocupo el tiempo de reserva en H4 y por qué no hago H3, un ejemplo? Porque la posición de los reyes ya me indica que yo gané la posición. Entonces, ¿qué significa? Que no tengo una necesidad imperiosa de ocupar el tiempo de reserva. Fíjense. Tiene que tomar en 3. O sea, ¿cuándo ocupar el tiempo de reserva? Va a depender exclusivamente de la posición, en este caso, del rey. En este caso, como el rey se encuentra aquí, cuando él me hace el G5, yo hago el H4 porque los reyes ya consiguió el objetivo. O sea, aquí el rey blanco ya entró. Aquí el rey blanco entró.
O sea, para que no entrara, yo tendría que el rey estar en D6. Esa sería la magia de las negras. Poder mágicamente colocarse en D6, capturar en H4 primero, obviamente, y colocarse en D6. Como no puede hacer eso, tomo y entro. Entro. Listo. Y ahí me como todos sus peones. En la partida, rey F3, rey E7, rey E3, rey E6, rey D4. Y ahí llega justo él. El negro llega justo a la posición que estábamos señalando anteriormente. Se coloca en oposición, evitando que yo pase la cuarta, en este caso la quinta fila. Yo estoy en la cuarta fila, pero resulta que ahora tengo este tiempo maravilloso de reserva. Y le digo, te toca mover y por ende tienes que perder la posición. Y ahora entro. Y ahora fíjense nuevamente. Si ahora juego acá, oposición. H4, acá. Ahora acá y acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el blanco no logra ganar la posición. Fíjense. Rey D5, rey F7. Rey E5, rey E7. Y no logro entrar. Por eso es tan importante colocarse como acá. En C6. Ahora, fíjense el detalle con el tiempo de reserva que hizo H3, no hizo H4. Cuando hace rey C6, ahora se coloca en oposición. Y ahora, en el momento indicado que yo quiero traspasar para allá, en este caso ya la oposición de estar de una posición común y corriente de frente pasó a una posición lateral, ¿cierto? Está el rey en C6 y el rey en E6, y ahora el blanco ocupa el otro tiempo. El segundo tiempo de reserva. Y ahora sí que él obligatoriamente tiene que perder la posición y entro. Nuevamente, acá y tablas. ¿Cuál es la diferencia? Acá. Buena. Si se viene para E6, me voy por abajo. ¿Mm? Por abajo. Si rey D5, llego primero. Y este rey G5 es crucial. Para donde él mueva, me como el otro peón. Fíjense qué interesante. Y ahora rey E6, rey D8. Rey F7, oposición. Listo. Y así él no puede evitar. Rey G7, rey E7, y lo sigo acercando y finalmente me como todos los peones de las negras. Este final, inmediatamente, del solo visualizarlo, tengo que pensar en estos tiempos de reserva. Y tener la precaución de hacer un tiempo de reserva y posteriormente hacer el segundo tiempo de reserva. Acuérdense, es súper importante. Traten de siempre mantener esa idea, mantener estos tiempos de reserva. ¿Eh? Listo.